Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos, bienvenidas. Buenas, profe, ¿cómo anda? Bien, con frío hoy. Ya está haciendo mucho frío. Sí, se vino el invierno nomás. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Bueno, vamos, mientras que esperamos, sí, habíamos puesto una regla o algo para compartir esta semana Sí, profe. y todas las semanas, que era intentar compartir mientras que entran los compañeros y les doy el aceptar, la posibilidad de compartir algunas noticias que tengan que ver con el mundo de la educación. Así que mientras entra Gustavo y mientras entra Cami, ¿quién quiere? Yo, profe, puedo contar una noticia que encontré que está muy Sí. interesante y esperanzadora Bueno, para la dale, educación. bienvenida Noelia, dale, sí, escuchamos. Bueno, esta noticia la busqué, la investigué por otros medios a ver si puede ser como muy buena. Y se La trata de chequeaste. una noticia, sí, la chequé Muy bien. para contarla bien. Y se llama Método 4-10. Se llama así, bueno, primero esta noticia fue creada, es un modelo israelí, creado Israelí. por dos Bien. personas llamadas Ron Milo y Uri Alon. Son profesores de biología computacional y de sistemas en el Weizmann. Ellos pensaron este modelo matemático, y ahora explico por qué es matemático, y está muy bien pensado realmente, de la siguiente manera. Se llama 4 porque cuando alguien contrae el virus, tarda 3 días en poder volver a contagiarlo. O sea que si vamos al colegio 4 días, el primero, si lo contraemos, tenemos 3 días en los cuales no presentamos síntomas. Es decir, que si vamos 4 días al colegio, vamos el primer día y los 3 que restan, si no vamos a presentar síntomas, entonces no vamos a contagiar y el índice de contagio va bajando. Y 10 días después, en los que no vamos a ir al colegio, vamos a estar en cuarentena. Y ahí pasa una semana. Esto tiene como una regla, que es que vaya la mitad de un grupo y los 10 días que descansan va la otra mitad del grupo, 4 días a la escuela. Y de esta manera se baja el índice de contagio y a la vez podemos volver a las clases no normales, pero en contactos con los profesores, como antes, pero de distintas formas. Y está muy bueno. También lo quieren aplicar para el trabajo, pero bueno. Esto se aplicó en Austria y Alemania, pero solo en escuelas, no en trabajos todavía. Pero estaba muy bueno. Bien, o sea que lo que nos trae Noelia, Noelia está deseosa de que volvamos al aula. Así que dijo, a ver, ¿qué le puedo proponer al profesor y a los compañeros para que después de esta cuarentena empecemos a estar en el aula, porque esto se hace muy pesado? Bueno, está interesante. En este momento, ustedes saben que el Ministerio de Educación, junto con los ministerios provinciales, están pensando cuál va a ser la estrategia, que es lo que trajo Noelia, estrategias para empezar una vida, entre comillas, normal, en este caso sea la asistencia y seguir con la formación, previendo que el volvernos a juntar no haga que se desate y continúe esta pandemia. Así que, en principio parece ser, no sé si ahora les doy la palabra a alguien más, el interior del país comenzarían las clases nuevamente, o volverían a clases nuevamente en agosto. Todo lo que es el AMBA, Gran Buenos Aires y Capital Federal, no están dadas las condiciones. No están dadas las condiciones por la cantidad de gente y que en este momento, por los espacios que contamos las instituciones educativas, por ejemplo el 35, es imposible contar con más espacios como para poder generar grupos que pueda cumplimentar la distancia mínima para el no contagio
la cantidad de grupos que podemos tener. Ustedes piensen, no sé ustedes cómo estarán pasando esta pandemia de la cursada virtual, pero es muy desgastante, ¿sí? Es muy desgastante. El prestar atención, el tener o no tener conectividad, el poder ir a buscar la información de lo que se ha dado. No estábamos preparados para esto, no nos prepararon para esto, y no solamente nos cansa, aunque no tengamos que salir de nuestros espacios, hablo solamente para estudiar, ¿eh? Ya sé que algunos de ustedes están trabajando, salen de sus casas, y a eso le suman esto. Entonces, bueno, tendremos que seguir perfeccionando en esto, tendremos que ver también cuáles son los momentos para bajar un poco la ansiedad, descansar un poco, volver de nuevo, y volver de nuevo a estar en equilibrio, porque si no, no vamos a sostener esto durante el año. Así que lo que trae Noelia es interesante porque ya están pensando, en este caso, aplicar, en primer lugar, las variables de donde se maneja el virus. Entonces, bueno, puede haber contagio, pero si después no volvemos, ahí podemos ver, identificar, y no contagiemos a la otra mitad. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con nosotros. Bueno, gracias, Noé. ¿Alguien más tiene noticias para compartir? Yo, profe, hoy escuché al ministro de Educación hablando a la mañana, que dijo que después de agosto, por septiembre, mediados de septiembre, iban a volver las clases de una forma llamada aula, ¿cómo se dice? Ay, Aula burbuja. eso, aula burbuja, que iban a ir de a 8 o 10 chicos, el docente, y se iban a ir intercalando de a 2 días. Bien. Está eso, Candela, en relación a lo que está diciendo Noé. Yo estoy pensando, ¿no? En una comisión que tengamos 40, fíjense que no somos tantos, son muchos los que yo tengo inscriptos en el listado, pero no todos están participando en lo que es la conectividad. Sí, después los tenemos en los foros, y después los tenemos en los trabajos. El aula burbuja implicaría que cada clase se tenga que repetir por lo menos mínimo 4 veces. 4 o 5 veces. Sí, sí. Y entonces Claro, yo eso lo hablaba hoy con mi mamá. La provincia de Buenos Aires no está preparada para ese tipo de aulas, porque nosotros en los chicos del secundario hay aulas que son súper chiquitas y tienen entre 30 o 40 chicos. Y, Eso va a ser muy imposible. correcto. Profe, Jonathan le habla. Sí, igual, profe, yo también escuché hoy hablarlo al ministro Trota, que habló en TN, y él dijo, primero, que casi lo que sea Capital Federal, el AMBA, vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, el grueso, él, la verdad, no tiene la expectativa de que en septiembre arranquen las clases. Porque aparte de todo eso, habló de un protocolo que tiene que estar presente el Estado, que es verdad, que es muy grande, donde tenés que conseguir todos los instrumentos, todos los elementos necesarios para realizar la desinfección entre aula y aula. O sea que no es que van a ir los chicos, van a estar 4 horas, no. Tienen que conseguir lavandina, alcohol en gel. La aireación de las aulas. Claro, o sea, el ministro lo dijo bien claro que con el tema de lo que sea el interior del país, que es donde ellos ya no tienen casi circulando el virus, porque mire lo que pasó en Jujuy. Jujuy levantaron fase 5 y creo que de lo que sea San Salvador y toda esa parte, tuvieron que volver durante una semana, y de hecho pasaron el Día del Padre para este domingo, porque le tuvieron un rebrote. Por 2 o 3 que se juntaron a tomar mate, tuvieron un rebrote. Y él dijo bien en claro que lo que es en el AMBA, hasta que mínimo no haya una vacuna, una esperanza de una vacuna, nosotros estamos muy lejos. De hecho, la UBA, la facultad de la UBA, ya avisó que hasta marzo
todo lo que sea clase y exámenes, parciales, todo, va a ser todo virtual. O sea, la UBA ya decretó eso y hace como 1 mes y medio, 2 meses atrás. Por eso, para mí, lo que es el tema del AMBA, nosotros estamos muy lejos de volver a clase en septiembre, en octubre, en diciembre. Porque a todo lo que lleva de que pueden entrar 4 profesores, 10 son 40 alumnos, bueno, se reparten, va un día uno, un día otro, necesitas mucho sustento del Estado, porque está bien, un colegio privado capaz que se lo puede sustentar, pero lo que es el colegio del Estado necesita sí o sí la presencia del Estado. Entonces entramos en una cuestión que tenemos que garantizar tanto para el que puede pagar como para el que no lo puede pagar, o lo puede pagar igual apoya la educación pública y manda a su hijo a estudiar en un colegio público. Tener que administrar para toda la misma cantidad de recursos para que todos puedan iniciar al mismo tiempo y todos lleve lo mismo. Entonces, para mí, es de una magnitud más grande de lo que nosotros pensamos, que estamos esperanzados en que vamos a volver a estudiar, a ir al aula en agosto. Para mí esto es más, capaz que lo que no quiero que se entienda que es como muy dramático lo que estoy planteando, sino que es un punto de vista en base a lo que, por ejemplo, Es yo una también realidad eso. en mi trabajo. Por ejemplo, en mi trabajo yo cumplo una función de jefe, ¿no? Entonces yo como jefe tuve que organizar, por ejemplo, a mi personal de tal manera de que hago venir a una semana una cantidad de personas y a la otra semana otra cantidad de personas. Entonces me trabajan 5 días seguidos uno, después descansan 10 días y después vienen y así, ¿me explico? Entonces uno lo intenta, pero acá, y más que donde estoy yo, es un foco, no quiero decir que es infeccioso, pero no estaría bueno que el virus ingrese. Estamos todo el tiempo desinfectando, y a nosotros el Estado nos provee. O sea, no tenemos una carencia con eso. Entonces imagínese Donde que acá falta. el Estado nos provee por el miedo que tiene a que el virus ingrese, imagínense lo que debe ser en la escuela. Sí, sí, sí. Imagínense lo que es en la escuela, porque encima es un tema más amplio. A los nenes de 5 años, capaz que no lo va a buscar el papá al colegio. Lo va a buscar el abuelo que tiene 60 años y que tuvo una operación del corazón. ¿Me explico? Entonces, ahora, por ejemplo, ese nene sí se da las condiciones de que habiliten el aula. Vamos a suponer, habiliten el aula. Pero yo no sé si ese chico va a poder ir, porque ya no va a tener quien lo lleve, quien lo busque. Entonces es muy amplio el problema. Bueno, nosotros tenemos que pensar en la siguiente situación. 80% de posibilidades que nosotros terminemos nuestra cursada en forma virtual. Eso tiene que ir haciéndose de la cabeza, que no vamos a volver. Profe, Sí. le hago un comentario. En mi situación personal, por ejemplo, mi hermano, él está en la Universidad de Lomas. Este año se tenía que recibir el de ingeniero y justo cuando tenía la fecha para defender la tesis, le pasó de que entró la cuarentena. Bueno, primero entró en toda la incertidumbre, que no sabía cuándo iba a rendir la tesis, y le decían todo como que se pateaba para el año que viene. Y de golpe, como que se empezó a normalizar todo a nivel universitario, y decidieron que no, que los que se tenían que recibir, o que les quedaba solamente defender las tesis, que pudieran darlas vía Zoom, mediante un marco en donde estuviese también un escribano, y pudieran constatar de que él se podía defender bien, y bueno, la terminó rindiendo antes de ayer, así que se terminó recibiendo de ingeniero, pero es como que en la parte superior, lo que sería en terciario universitario, yo creo que la parte digital se podría regularizar mejor para no tener que ir a hacer las presenciales. O sea, si se logra encuadrar todo lo que es las evaluaciones, los contenidos, sería más fácil de terminar el año así, virtualmente, y decir, bueno, el año que viene sí podemos comenzar la presencial. Pero lo veo difícil para lo que sería primaria, secundaria, este marco en sí. Sí, en principio, el Ministerio de Educación está poniendo prioridades. Las prioridades son todos aquellos estudiantes que están en terminalidad. Estar en terminalidad en la provincia de Buenos Aires significa los que están en 6º grado, que van a pasar a la escuela secundaria.
y terminalidad también son aquellos estudiantes de la escuela secundaria que finalizan su 6º año. Ahí va a estar puesto el foco prioritario para poder posibilitarles la continuidad de los diferentes niveles, en este caso que son obligatorios. En el caso de la universidad y el nivel superior no universitario, va a estar puesta la prioridad en aquellos que también terminan carreras. ¿Sí? Todos los estudiantes que están en 4º año, y el mayor problema que estamos teniendo en este momento, por ejemplo, para las carreras que son de formación docente, está puesto cómo se finalizan las prácticas docentes, porque el 4º año es un año de residencia. Los estudiantes están dando clases en las instituciones, y la primera mitad del año están en el ciclo básico, 1º, 2º y 3er año. La segunda mitad del año están en los años que corresponden a 4º, 5º y 6º. Bueno, si no tenemos escuelas, ¿cómo hacemos para que realmente se formen y desarrollen competencias para poder dar clases? Ese es un tema que estamos trabajando. Y que hay que resolver. ¿Cómo podemos resolver? Que el ciclo lectivo 20 sea 20-21. Es decir, que podamos trabajar todo lo que sea reflexión, todo lo que sea análisis de lo que son las propuestas didácticos pedagógicas para los diferentes años en los cuales uno tiene que ejercer y dar su práctica de residencia, y dejar para el próximo año, los primeros meses, para terminar toda esta trayectoria que hacemos durante este año en una práctica efectiva, que no va a ser como la práctica que hacemos, que por lo general nos lleva aproximadamente entre 10 y 12 clases efectivas que yo tengo que dar en la escuela secundaria. Se va a tener que reducir. Eso en cuanto a lo que es la formación docente, pero yo la semana pasada, que tuvimos encuentro de todos los directores de los institutos técnicos, la preocupación nuestra es justamente la práctica profesionalizante. Un estudiante que está haciendo enfermería, técnico superior en enfermería, por más que nosotros habilitemos secuenciación, juguemos a que atendemos a los pacientes, no es lo mismo que estar en el hospital. Y en este momento está prohibido que los estudiantes estén en el hospital, por toda la responsabilidad civil que esto implica, y por todo este tema de los contagios. Un estudiante que está llevando la tecnicatura en instrumentalizadora, o instrumentalizador, los que están en los quirófanos. La práctica profesionalizante es necesaria sí o sí, porque se aprende no desde la teoría, sino justamente estando en el quirófano, en una operación. No es que yo le puedo dar manuales o me pueden presentar PowerPoint para decir qué instrumento, qué hacer en caso, cómo ayudamos al que está operando. Entonces, en ese sentido, fíjense que yo estoy mostrando, hay dos caminos. Uno son los caminos viables, como es el nuestro en primer año, que vamos a ir afinando y vamos a ir viendo cómo realmente, sin abandonar la posibilidad de aprender, también nos adaptemos a las posibilidades que tenemos, construyamos nuevos dispositivos que hasta ahora no los teníamos. Por ejemplo, nosotros estamos discutiendo desde hace un tiempito, unas semanas, el tema de la evaluación. Nosotros siempre fuimos de evaluar, y la evaluación era calificación. Cuando en realidad evaluación es una cosa, y la calificación forma parte del proceso de evaluación. Bueno, nosotros cuando estamos tanto en la universidad como en los institutos de formación, por lo general siempre hacemos evaluación final. Cuando tomamos un parcial, cuando participamos de las mesas de exámenes, estamos haciendo la evaluación final. ¿Qué le quedó a este estudiante, ¿sí?, de todo el camino recorrido?
Esto que estamos trabajando, que es evaluación de proceso, implica ir observando por grupos, ir observando en forma personal, diferentes variables para ver si están aprendiendo o no están aprendiendo. Hace 2 semanas ustedes me dijeron, profe, tenemos un parcialito, ¿se acuerdan? En donde vamos a tener 1 hora y vamos a tener que contestar. Bueno, empezamos a utilizar instrumentos para recoger información. Bueno, de todo este tiempo que hemos estado trabajando, ¿qué está quedando? ¿Qué no queda? ¿Qué cosas ellos pensaron que era importante y no lo era? ¿Y qué cosas dejaron de lado y eran importantes? Bueno, todo esto hace a adaptarnos a este tiempo. Por eso a mí me parece que para poder seguir trabajando en esto necesitamos también, a medida que avanzamos, ir aclarando algunas cuestiones. Por ejemplo, la cuestión de la evaluación, que después la vamos a tomar, es una cuestión que es importante. Pero no es lo central. ¿Qué quiero decir que no es lo central? Que yo para poder evaluar en proceso, a través de trabajos, a través de que ustedes empiezan a poner, a expresar su palabra, a partir de que puedan participar de un foro, que puedan hacer mini clases a partir de la bibliografía que estamos trabajando, vamos a trabajar, nos va a dar indicios de qué es lo que está pasando con los estudiantes o docentes en formación con pedagogía. Así como digo pedagogía, pongan la materia que quieran. ¿Sí? Y esto nos tiene que llevar a comprometernos entre nosotros. Es decir, tenemos que construir algo que no estaba pensado para llevar adelante un ciclo lectivo. ¿Sí? Pero bueno, dentro de tantas, si quieren, no tengo todas las seguridades. ¿Sí? Vamos a ir construyéndolo y vamos a ir compartiéndolo. Por eso para mí me parece importante estos momentitos que podemos tener para poder decirles, miren, en eso estamos todos igual, vamos despacio, anímense a hablar, compartan las cosas que les están pasando, y de mi parte voy a ir bajando los instrumentos y aquellos elementos que nos van a permitir también a cada uno medirse si quieren, ¿sí? Porque una de las acepciones que tiene la evaluación es la medición, ¿no? En cuanto a lo cuantitativo. Y que ustedes mismos digan, bueno, en qué situación se encuentran. Por eso yo lo que estoy elaborando para subirles y después en una clase trabajar solamente sobre eso, son sobre algunos instrumentos de evaluación, que para mí en este tiempo, hasta que tengamos avanzado un poco más, tienen que ser instrumentos de autoevaluación. ¿Qué significa? A mí me interesa que en la medida de su organización las lecturas se apropien de las lecturas, que las podamos relacionar, que las podamos comparar, que podamos sacar las ideas principales. Bueno, dado que no voy a tomar parcial por este momento, sino que voy a tener en cuenta sus presentaciones y voy a tener en cuenta sus participaciones en el foro, o las preguntas que podemos ir subiendo, también en el aula, es importante la participación esa que tenemos de vernos, de escucharnos, sí que es importante, pero también sé que a veces está muy condicionada. O sea, no todos los que quisieran pueden estar acá en la clase. Entonces, bueno, esto es, si quieren, un bonus track para ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Profe, perdón, Jonathan otra vez, perdón que lo interrumpa, ¿no? Le hago una consulta en base a lo que usted vino diciendo de las evaluaciones y todo eso, porque yo, o sea, estoy de delegado, hablo con el preceptor, entonces nos informó que las mesas de exámenes de los chicos que dan final, obviamente que son los chicos que cursaron la materia el año pasado, la tienen regularizada y tienen que dar, perdón que lo aclare, pero cuando
lo compartí en los grupos, un montón de compañeros me preguntan, ¿qué, damos finales? ¿Damos finales? No, chicos, eso es para los que dieron la materia el año pasado, la regularizaron y les quedó el final. Correcto. A nosotros nos dijeron que las mesas de finales de lo que es primero y segundo año, o sea, los chicos que tienen aprobado pedagogía del año pasado, es entre el 6 de julio, a partir de ahí son 15 días. Y que eso afecta a, ustedes evaluarían esas mesas los días que nosotros tenemos cursada. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué le quería preguntar esto? Porque ya nos pasó con otras materias que todavía no sabemos si al mismo tiempo de que están evaluando las mesas finales, a nosotros nos van a mandar un trabajo, vamos a tener clase o no. Entonces, aprovecho que usted dio este puntapié para preguntarle si usted sabe de esta situación. Aparte que, perdón, después del receso de invierno, que es del 20 al 31, son esos 15 días, los 15 días que sigue de agosto, también hay mesas de evaluación de tercero y cuarto, que ahí el preceptor nos comentó que usted es capaz, por ejemplo, no está su materia para dar de pedagogía, pero usted puede quedar afectado como vocal a otra materia. ¿Usted tiene idea de cómo se manejarían esos 15 días antes de vacaciones de invierno y después de vacaciones de invierno? Sí, los 15 días después de vacaciones de invierno van a tener el privilegio, como todos los de primer año, de que sus vacaciones sean un mes. Es la única vez en la vida que ustedes van en la carrera, van a tener esa gracia, esa posibilidad de tener un mes sin tener que estar asociado a ningún profesor, a ninguna lectura, nada. Ahora bien, en caso que yo tenga estudiantes para rendir en las mesas, yo voy a dejar las clases grabadas. ¿Sí? Me parece que es una forma, ya que tenemos tantos inconvenientes. Bueno, hoy le subí la clase que la semana pasada no se pudo subir. Ahí le tuve que hacer algunos cortes. Bueno, ¿ves? En eso también vamos aprendiendo todos. Me tuve que armar un canal de YouTube para a partir de ahí poner el link y subirlo, porque si no eran muy pesados los videos. Bueno, estoy aprendiendo. Voy a hacer un editor de mini cortos educativos. Pero te respondo, Jonathan, de acá hasta que venga el receso escolar vamos a tener clases presencial. Ahora son las 18:31, estamos en vivo. A los que están ahí después lo van a ver la grabación. Y en caso que yo tenga que tomar exámenes, van a tener también estipulados los horarios. No, perdón, no va a haber estipulados los horarios. Ustedes saben que el jueves pueden entrar en cualquier hora y ahí van a tener la grabación de la clase. ¿Sí? Perfecto. Lo otro no vamos a tener clases porque, vuelvo a decir, esto es un privilegio que se da por única vez de estar con un mes de vacaciones. ¿Sí? Claro, la consulta iba porque a mí a nosotros el preceptor, bueno, a mí y a otra chica que Jessica, nos comentó que las mesas que son de primer y segundo año estaban estos primeros 15 días, digamos, antes de la vacación de invierno. Por eso yo pensaba capaz que esos 15 días no teníamos clase o usted subía material y después de vacaciones de invierno sí, pero bueno, más que nada se lo consulto para que quede claro cómo nos quedó, ¿no? Bien, sí, vamos a hacer eso. Listo. Bueno, Mil gracias, profe. Me parecía importante Disculpe. charlar estas cosas con ustedes. Empezó Noelia, que trajo el link interesante, después se sumó Candela, después Rocío habló sobre la situación de su hermano, que lo felicitamos porque tenemos un nuevo ingeniero. Porque a mí me pasaba que cuando yo estudiaba, cuando tenía un montón de información, después a mí me permitía organizarme y bajar las ansiedades, ¿no? Cuando uno está en un estado de incertidumbre, ¿qué pasa? ¿Qué no va a pasar? No sé. Cada uno es cada uno y cada cual es cada cual, dice por ahí la gente. Pero sí me parece importante. La clase de hoy tiene la continuidad de la clase pasada, que la hemos entrado
en Comeño, y sobre todo, si hay algo que reconocerle a Comeño, es que este buen hombre fue alguien que proyectó como un mecanismo de reloj o de relojería lo que es la institución educativa, la escuela moderna. No dejó nada al azar, ¿no? Fue pensando en cada situación, y ustedes lo van a ver en el video, cuando vean el video que corresponde a la clase del 18, o del 17, que ahí hablar de pedagogía está muy asociado a hablar de didáctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para él lo más importante es la pregunta, ¿cómo enseño todo a todos? ¿Y qué mecanismos, qué dispositivos tengo que disponer, tengo que implementar para que este gran objetivo, que es enseñar todo a todos, se pueda dar? O sea, tenga, vamos a llamar, factibilidad. Una cosa es pensar y otra cosa es hacer. Comeño lo que hace es, bueno, voy a pensar en este dispositivo, en esta institución nueva, como es la escuela. Ya habíamos dicho en clases anteriores que no es que la escuela no existía como la concebimos hoy y no existía como la concibió Comeño. ¿Sí? ¿Qué le agrega a esta institución que ya existía? Le agrega orden, le agrega racionalidad, le agrega reglas, y al mismo tiempo cómo se debe llevar la enseñanza. Pero este muchacho no solamente se pone a decir esto tiene que ser ordenado, tiene que estar arreglado, todo el mundo tiene que saber lo que tiene que hacer, cuáles son los tiempos, sino que él no se conforma con que la enseñanza sea para unos pocos. Dijimos que una de las cosas que rescatábamos de este hombre era que justamente él pensó una escuela que llegara a todos. Hoy en día hablaríamos de una escuela, ¿qué nombre le podríamos poner a este tipo de escuela que permite que todos lleguen? ¿Cómo la podríamos denominar? Diversa. ¿Cómo? ¿Andrea? Diversa, dice. Bueno, sí, porque entran todos. Pública, estatal. Bien, lo público significa para todos. Diríamos una escuela inclusiva. Inclusiva, ¿no? O sea, esa idea de que sea inclusiva ya está pensado, en primer lugar, que la escuela era para todas las clases sociales. Todas las clases sociales. Eso estaba en el pensamiento de Comeño. Y en segundo lugar, el tipo es un adelantado en cuanto a que da la posibilidad también que la mujer debe educarse. Para la época era algo muy adelantado. Después vamos a ver en América Latina en el segundo cuatrimestre que también acá se empezó a pensar esta educación que sea para todos, inclusiva. Pero el hombre no se contentó con que sea una escuela inclusiva, sino que lo que buscaba era que realmente sea una escuela en donde se enseñara con calidad. Es decir, no basta con que entren todos, sino que los que entran aprendan. Esa era su finalidad, ¿sí? O sea, toda su vida trabajó para que esto suceda. La escuela que sea para todos, pero una escuela en que aprendan. Por eso van a ver en la clase anterior que yo hago mucho hincapié en que la mirada de él está puesta en el método, en cómo debe enseñar el maestro. Es más, en un momento de la clase yo digo, si el alumno no aprende, no es responsabilidad del alumno. Para Comeño, si el alumno no aprende, hay que poner la responsabilidad en el docente. ¿Por qué? Porque seguramente el docente no aplicó las reglas que él escribió,
para que justamente tenga un aprendizaje efectivo. Qué interesante esto, ¿no? Parece de una parte del arte de la guerra, que dice, una de las frases es que si la orden está bien dada y no se cumple, es culpa del soldado. Pero si la orden no es clara, no se culpa del soldado, la culpa es del general que impone una orden mal dada. Y puede Bien, venir también un... Cristian, lo mismo lo podemos aplicar acá. Es muy Claro. interesante porque él dice, si no hay aprendizaje no es porque el niño no aprenda, sino porque el maestro no enseñó bien y no siguió las reglas. Pero ¿cómo determina que si está bien o está mal? Bien, El fíjense método no podía fallar, ¿o no? Fíjense que él Convenio estaba tan confiaba un montón. convencido que si la institución seguía todos los procesos para poder, porque él ¿qué está pensando? Él está pensando, ¿cómo podemos facilitar el aprendizaje y cómo podemos hacer más fácil la enseñanza? Para que yo pueda aprender fácilmente y para que yo pueda enseñar fácilmente, o sea, no me desgaste, yo tengo que reunir una serie de condiciones. Por ejemplo, si nosotros empezamos la clase de hoy hablando de condiciones que tenemos, estas condiciones para enseñar, le ponemos un montón de voluntad, ustedes le ponen un montón de voluntad, pero no son las mejores condiciones. Así todo, estamos buscando alcanzar objetivos. Para Comenio dice, se tienen que dar condiciones. Por ejemplo, una de las condiciones es que las clases se den en formas simultáneas, todas a la vez, desde una organización gradual, en donde podemos definir las diferentes etapas, en donde en todas las etapas enseñamos los mismos, lo que va a cambiar a medida que vamos pasando de etapa a etapa, es el grado de profundidad con que se van a conocer esos contenidos. Ahora, no solamente hay que organizar la clase, sino que hay que organizar los contenidos, es decir, tenemos que pensar qué vamos a enseñar. Cuando hablamos de qué vamos a enseñar, estamos pensando, dice Comenio, cuáles son los saberes o las disciplinas que los docentes, los maestros van a desarrollar en las aulas. Y esto tiene que estar unificado. No puede dar cualquiera cualquier cosa, sino que debe tener una relación de simultaneidad y de correlatividad que nos permita entonces pensar en un currículum único. De nada me sirve tener un buen maestro si después no tiene en claro qué es lo que tiene que dar, sin estar pisándose con lo que el otro maestro dé. Profesor, ahí avisaron que se corta en un minuto, ¿nos volvemos a conectar? Sí, acá estamos en el mismo Vaticanal y en la misma Batihora. Sí. Por el otro lado, no solamente hay que pensar en el diseño curricular, sino la metodología, ¿sí? No solamente los contenidos, sino, por ejemplo, en la explicación, después en la ejercitación y en la repetición, para que estos contenidos, esos saberes, uno se los pueda apropiar. María Laura recién decía algo interesante. Él estaba tan convencido que el método era perfecto, que lo que no aparece en Didáctica Magna es algo que a ustedes les va a encantar. ¿Qué es lo que no aparece? La evaluación. ¿Qué no habla? Examen. No habla La de la evaluación no evaluación, no aparece. habla de los exámenes. Porque justamente él ponía